Bien, jóvenes, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de método matemático para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En la clase anterior nosotros quedamos trabajando la transformada de Laplace y estábamos en un repaso del libro de ecuaciones diferenciales de Denis Silva. Vamos a seguir ahí y entonces ya hoy vamos a terminar esta parte tratando la otra parte de resumen que tenemos en la presentación sobre el tema. Entonces, vamos a seguir. En la última clase nosotros hablamos sobre la transformada de una integral. Entonces, la parte de la transformada de una integral, demostramos el teorema de convolución y ahí aplicamos la transformada de una integral. Entonces, demostramos el teorema de convolución y para un caso particular del teorema de convolución, que fue este, dijimos que si G era la función 1, entonces la transformada de la convolución quedaba en esta manera. Siendo G igual a 1, entonces la transformada de 1 era 1 sobre S, y entonces se convertía en la transformada de una integral. Como siempre, también mencionamos que cuando se hablaba de una transformada, había que hablar ahí mismo de la transformada inversa. O sea que si uno tiene una transformada de esta manera, eso me devuelve a esta integral. Ahí hay dos ejemplos. La transformada inversa de esta que está aquí, por ser de esta manera, es como que la f de s es esta y está ahí el 1 sobre s. Y entonces es la transformada inversa del seno. Y por eso entonces aquí es el seno de tau. Igual en el otro ejemplo. También aquí seguimos y hablamos de lo que es una ecuación integral. ¿Por qué? Porque ya entonces nosotros podemos resolver ejercicios de ecuaciones íntegro diferenciales donde la variable esté afectada por una integral y también por la derivada. Aquí pone un ejemplo de una ecuación integral y dice la ecuación integral de Volterra. El teorema de convolución y el resultado 7 es este que está aquí, que era un caso particular del teorema de convolución. Entonces, el teorema de convolución y el resultado 7 son útiles para resolver otro tipo de ecuaciones en la que la función desconocida aparece bajo el signo de integral. Aquí una, pero a nosotros lo que más nos interesa son las ecuaciones íntegro diferenciales. Por ejemplo, para este circuito que tenemos aquí, todos sabemos, y todo esto es repaso prácticamente, ¿verdad? Para ese circuito que tenemos ahí, nosotros recordamos lo siguiente. Vamos a llevárnoslo a Paint de un momentito para recordarle eso ahí en Paint. Entonces, bueno, si nos vamos a Paint, aquí podemos visualizar lo siguiente. Vamos a recordar. Por ejemplo, en física básica y también en ecuaciones diferenciales, porque ya ustedes saben que ese libro es de ecuaciones diferenciales, nosotros construimos la ecuación diferencial para el circuito de la siguiente manera. Nosotros recordamos la ley de Kirchhoff para recorrer un circuito RLC, la fuente,
la inductancia, el resistor y el capacitor. Y nosotros sabemos, por ejemplo, y aquí lo dice, que el potencial en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. También sabemos por la ley de Ohm, que también aquí lo dice, que la diferencia de potencial en la resistencia, en 2 puntos de la resistencia, es igual a la resistencia por la corriente que depende del tiempo. Y sabemos que la diferencia de potencial en el capacitor es igual a 1 sobre la capacitancia por la carga. Pero también nosotros sabemos que la derivada de la carga, o sea, el flujo de carga por unidad de área transversal, la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la corriente. De ahí entonces que, resolviendo esta ecuación inmediata, la carga es igual al integral, por ejemplo, vamos a ponerlo de 0 a t, de la corriente, término de tau, otra variable muda, de tau. Entonces, por la ley de Kirchhoff, para el potencial en esa malla, la suma de estos potenciales tiene que ser igual a esta fuente que está aquí. Y eso es lo que se ha hecho aquí. El potencial en el inductor más el potencial en la resistencia más el potencial, pero ese potencial es este, ¿verdad? Sustituyendo la carga, que es igual a esto que está aquí. Este potencial es igual a esta fuente que está. Entonces es una ecuación íntegro diferencial básica. Una ecuación íntegro diferencial. ¿Por qué? Porque la incógnita es la señorita corriente en términos del tiempo y ella está afectada por una derivada y también por una integral. Entonces eso es lo que le está diciendo. Pero no hay problema con eso porque nosotros, con ciertas condiciones iniciales, tiren fotos por favor, con ciertas condiciones iniciales podemos determinar aplicar la transformada de Laplace porque ya vimos que tenemos un teorema de convolución. Entonces, voy a volver al libro donde estábamos, aquí, y eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, si aquí tienen un ejemplo donde es para el mismo circuito, solamente que le dan valor a la inductancia y dicen que la inductancia es 0.1 Henry. La resistencia es 2 ohm y la capacitancia es 0.1 farad. Y la condición inicial de que la corriente en el tiempo cero era igual a 0. Y que la fuente está trabajando según esta función. Entonces se creó la ecuación diferencial para ese circuito, la misma que tenemos ahí arriba. Para el circuito RLC que estaba allá arriba. Entonces, la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la resistencia por la corriente, pero la resistencia es 2, más 1 sobre la capacitancia, pero la capacitancia era
0.1 y 1 entre 0.1 es 10 por la integral que está ahí igual a la fuente. Ya entonces para calcular esa corriente hay que resolver la ecuación íntegro diferencial y aquí estamos aplicando la transformada. Recordando que la transformada de una derivada ya se dio y la transformada aquí de la integral y la transformada de la función de Heaviside que también lo repasamos en la clase anterior. Entonces, aquí está la transformada de la derivada. Esa transformada de la derivada lleva más la función evaluada en cero, pero la función evaluada en cero es cero. Recuérdese que me voy a devolver unos cuantos elementos atrás para recordarle que ya todo eso lo trabajamos como repaso en la clase anterior. Derivada de una transformada de una derivada. Esas fueron las unidades de las clases anteriores. Entonces, la transformada de la función del teorema de traslación, la transformada de la función de Heaviside, también eso se dio, mírelo ahí, la transformada inversa. Y, mírelo aquí, y la transformada de la derivada también se dio. Estoy buscando, no sé si lo pasé ya. Mírala aquí. Bueno, aquí la está aplicando y el teorema estaba un poco atrás que también ya lo dimos. Vamos a ponérselo. Míralo ahí. Entonces, es simplemente aplicando esos elementos que se está en el ejercicio, en el ejemplo que se está haciendo. Entonces, en ese ejemplo, usted le aplicó aquí la transformada más 2 veces la transformada de I, que le estoy poniendo como I mayúscula, más 10 por la transformada de esta integral, que es esto según lo que vimos como resultado de la convolución. Igual, entonces aquí venimos, transformamos, salió el 120 como factor común, y entonces tenemos la transformada de t, que es 1 entre s cuadrado, y la transformada de la función, la transformada de la función de Heaviside. Aquí le está, yo no voy a volver hacia atrás, porque ya aquí lo que volvió es a decirle el teorema de traslación, que ya fui allá, hice recorrido para la transformada de esta función. Entonces, obviamente, el proceso que dijimos era que luego de aplicar transformada, ya ahí todo de álgebra, se despejaba la función y se pensaba en transformada inversa. Aquí despejó la función y ya le está acomodando para aplicar la transformada inversa. Ya ahí se le aplicó transformada inversa, entonces volvió y ya se resolvió quién es la función de la corriente para ese circuito. Aquí está graficándola incluso la función de la corriente. Para ese circuito, recuérdese que una de las aplicaciones de la función de Heaviside era escribir una función que podía ser atroz, o sea, esta o esta es la misma. Y ahí se aplicó. La otra parte que nos faltaba era la transformada de una función periódica. Tienen preguntas, pueden ir preguntando, lo que sea, aunque estamos en repaso. Ya ahorita dijimos que la agenda de la clase de hoy era terminar este repasito e ir a la parte inicial de lo que a nosotros nos interesa de la transformada, porque esto que estamos hablando es lo que usted vio en ecuaciones diferenciales. Y si no lo vio, como quiera, lo estamos desglosando muy despacio.
Entonces, la transformada de una función periódica. Si yo tengo una función periódica de periodo t, la transformada de ella es igual a esta expresión. Y eso es fácil de demostrar porque si la función es periódica de periodo t, lo que hacemos es que aplicamos la definición para llegar a esa expresión. ¿Cuál es la definición? Bueno, aquí está la demostración bien simple. La transformada de f de t lo dividimos el intervalo de 0 a t mayúscula y de t a infinito. Y recordamos que ella es periódica de periodo t, o sea, una función periódica de periodo t significa que f del argumento más t vuelve a dar el mismo valor. Recordando, por ejemplo, la función seno. Seno de t más 2pi es igual a seno de t. ¿Por qué? Porque 2pi es el periodo principal de la función seno, por ejemplo. Entonces, aquí está por definición de transformada. Luego se hace una sustitución para mudarnos de la variable t a la variable u. T mayúscula es el periodo. Y entonces nosotros observamos que la segunda integral, la que está ahí, que es de 0 a infinito, obviamente los límites van a ser los siguientes. Si usted cambia a t por t menos u, por t mayúscula más u. Entonces usted está integrando desde t a infinito, pero usted se da cuenta que si usted despeja a u de aquí, u es igual a t minúscula menos t mayúscula. Así que cuando t minúscula vale t, entonces u vale 0. Y cuando t minúscula tiende a infinito, pues u también tiende al infinito, cambiando los límites de integración. El otro cambio, ya usted lo vio ahí, el diferencial de t es lo mismo que el diferencial de u, porque esto es una constante. Entonces se hizo ese cambio que está ahí. Con ese cambio que está ahí, esta función exponencial se multiplicó y da e a la menos s por u por e a la menos s por t. Y como estamos integrando con respecto a u, esto salió fuera. Pero como la función es periódica, f de u más t mayúscula es lo mismo que f de u, por ser periódica de periodo t. Y esta es la transformada de la función, por definición. O sea que esa parte da e a la menos st por la transformada de la función, que sería esta parte que está aquí. Luego, entonces, lo que se ha hecho es escribir aquí la igualdad original. O sea, teníamos la transformada más esta integral más esta última. Y esta última dio eso. ¿Qué es esto? Luego, entonces, llevamos esto de al otro lado y lo agrupamos. Y le sacamos factor común, que es la transformada. Y entonces traemos dividiendo la otra expresión y eso es lo que tenemos aquí. Y ahí está demostrado. Entonces la transformada de una función periódica. Aquí tienen un ejemplo. Se visualiza que aquí el periodo de esa función, es 2. Y entonces tengo la función y tengo el periodo. Y ya estoy calculando la transformada de ella. Recuérdese con esta expresión que acabamos de mostrar, donde t mayúscula ahí sería 2. Y entonces es simplemente un ejercicio de aritmética. Tenemos la expresión, sustituimos la función de 0 a 2, pero la función es de 0 a 2. Pero entonces recuérdese que ella en 0 a 2 hay que dividirla de 0 a 1 y de 1 a 2, porque de 0 a 1 es 1 y de 1 a 2 es 0. O sea que
Esta segunda se va a anular. Fíjese que se está sustituyendo el 0 de 1 a 2 y el 1 de 0 a 1. Y automáticamente ya se tuvo la transformada de esa función. El mismo problema, pero para un circuito RL, o sea que le quitamos el capacitor y nos queda una ecuación de primer orden y entonces la está resolviendo con la condición inicial de que la corriente en el tiempo 0 es 0. Entonces la está resolviendo y que E de t sea la función de onda cuadrada, esta misma que se analizó en este ejemplo. Y entonces ya se le aplicó transformada, la transformada de esta ya vimos ya lo que daba, y esta es la transformada de la primera derivada, más la función evaluada en 0, pero la función evaluada en 0 aquí es 0. Automáticamente despejó y luego entonces aplicó transformada inversa. Esta parte de la transformada inversa es importante y vamos a ver ahorita un ejemplo de eso, y es que ahí está recordando la serie geométrica para aplicar la transformada inversa a esta expresión que está aquí. Entonces, ¿qué le está recordando? Bueno, esto es una serie geométrica que usted recuerda que converge. Esa es la serie geométrica, pero la que usted tenía, por ejemplo, con 1 entre 1 menos X. Pero que aquí es menos X. Por eso alterna aquí. Entonces, lo que le está diciendo es que si usted recuerda esa serie, esta expresión que está aquí tiene esa misma forma. Lo único que X ahí es E a la menos S. Entonces, usted recuerda que esto que está aquí lo puede escribir como una serie también. Y entonces, esta expresión, aplicando fracciones parciales, se puede descomponer así. Fracciones parciales. Y luego, entonces, lo que teníamos aquí, que era esto, se puede escribir con las dos fracciones que genera esto y con esta que es una serie. Se puede escribir así. Luego se ha multiplicado el primer paréntesis por la primera y por la segunda fracción y tiene esta parte que está aquí. Y luego ahí se ve por el teorema de traslación. Recuerde que el teorema de traslación tenía E a la menos S, el segundo teorema de traslación con la función de Heaviside. Se ve entonces que es una serie de funciones transformadas de Heaviside. Y ya escribiendo esa serie en forma condensada, la podemos escribir así entonces. La primera y la segunda. Y ya ahí tenemos un ejercicio muy bonito con la parte de serie. Y además se corresponde con lo que vamos a hacer ahorita. Ya ahí tenemos la gráfica de la función también. Y aquí entonces ya yo le marqué, creo, en la clase anterior, dos ejercicios de aquí. Esa es una ecuación integral nada más. Usted le aplica transformada. Aquí esto que está aquí es una convolución. Tiene que ver quién es la función que tiene la convolución y la resuelve de una vez. Por ejemplo, vamos a hacer el 41 ahí rápido para que sirva más de repaso. Me lo llevo allá, un segundito. Trayéndolo aquí,
el ejercicio 41. Vamos a cortarlo de una vez. Está 41 cortado. Control Z. Pegamos. Y de una vez venimos aquí. Eso es rápido. Eso es más para matar el tiempo, repasando más con usted todavía, más cosas más básicas. Y entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Bueno, primero aplicamos transformada. Vamos a ver si lo resolvemos antes del corte. Aplicamos transformada a ambos lados. Y entonces tenemos la transformada y la transformada de esa lo vamos a representar por f grande de s más la transformada de esta por el teorema de convolución sería f de s sobre s igual a esto que es 1 sobre s. Luego entonces agrupamos la función y aquí tenemos a f de s y entonces tendríamos por la suma de estas dos. Traten de controlar los micrófonos, por favor, a menos que no vayan a participar. Entonces esto sería s más 1 sobre s igual a 1 sobre s. Despejando, tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que f de s sería igual a 1 sobre 1 más s. Y luego entonces aplicamos transformada inversa. O sea, tendríamos que f de t sería igual a la transformada inversa de 1 sobre 1 más s o s más 1. Y s más 1, eso es que a es igual a menos 1. Entonces sería que f de t es igual a e a la menos t. Luego, si nosotros queremos ver si eso es así, entonces vamos a verificar. Para verificar, por si acaso hay algún error, la verificación, tenemos que f de t más la integral de 0 a t de f de tau decía que era igual a 1. Entonces f de t es a la menos t más la integral de 0 a t de e a la menos t de e a la menos tau de tau sería igual a e a la t menos e a la menos tau evaluado de 0 a t, esta parte. Y entonces eso es igual a aquí a la menos t. E a la menos t menos, en t sería e a la menos t menos e a la 0. Y si usted hace una aritmética terrible, eso le va a dar 1. Lo cual indica que está bien. Tiraron foto a la parte anterior y a esta, ¿verdad? Y la subieron al grupo. Entonces, volviendo nosotros, ya hemos agotado, déjame ver aquí. Ya hemos agotado esas partes.
Y ahora aquí está la función delta de Dirac. Pero ya en la parte que falta, déjame ver. En la parte que falta yo creo que ya me voy a ir a resumen que le preparé. Y allá en el resumen, entonces seguimos allá. Porque en el resumen está incluida la función delta de Dirac. Así es que, pero en unos cuantos minutos que nos queda de esta sección, no perdemos nada en irla viendo desde aquí. Así que vamos a introducir la función delta, que es algo súper fácil. Lo primero es que esa función, como parte aquí es una introducción simple, primero se introduce la función impulso unitario. El impulso unitario de esta función, ahí le dice de una aplicación de ella en física que sirve como para uno representar fuerzas que son instantáneas. Entonces esa función impulso localizada en A también me dice lo que va pasando, que en la medida que A se va poniendo chiquito, entonces esto que es resultado de 1 entre 2A va creciendo. Y una función especial, no una función normal como la que tenemos en matemáticas. La función impulso la definió Dirac en el 1919 aproximadamente. Alguna 19 o 27 creo, no me acuerdo. Y sirve para trabajar. Él la definió y no estaba definida como una definición formal en ese momento, porque no tiene el aspecto de ser una función. Incluso fíjese que en un punto tiene impulso infinito. O sea, en T sub 0 ya, esto se ha ido al infinito. Y en 0, o sea, y fuera de ahí, el impulso, pero esta que está aquí, es una definición en términos de la otra, la que estaba localizada en el punto. En términos de esta, porque esta está localizada en A, el impulso unitario, y en términos de esa, ya se hace la otra. Mírela aquí. Bueno, ahí la tenemos. Déjame ver. Aquí le da mírala aquí. Esta era la que estaba buscando, mírala aquí. Entonces, en términos de esta, se define la otra como el límite cuando A tiende a 0, que es la función de Dirac en términos de la función impulso. Entonces, la función delta de Dirac no es recuérdense que dijimos que en términos usuales, ella no es una función. No es una función, o sea, en términos convencional, porque no obedece a lo que tradicionalmente entendemos por función, pero que fue introducida para precisamente tratar algunos problemas físicos. Luego, en el año 1933, 37, por ahí, se desarrolló la teoría matemática en la cual ella sería una función y que explicaba todas las propiedades, pero no una función de la usual, sino una distribución o la llamada funciones generalizadas. Entonces, vista de esta forma simple, la delta de Dirac es el límite de la función impulso y tiene estas propiedades, de que ella es infinito en ese punto y es 0 fuera de ese punto. Y además, la integral de ella es 1. Fíjese que esa integral es 1
usted no le va a encontrar una explicación en términos de la integral normal, de que la integral a esa función de 0 a infinito, una función que en un punto se hace infinito y que en los otros puntos es 0, que le dé 1. No hay forma de que usted lo explique en términos de la integral de Riemann y de lo que usted maneja de cálculo 1 y 2. Entonces, la transformada de esa función es igual a esto que está aquí, la transformada de la función delta de Dirac para todos los valores mayores que el t sub 0 es igual a esa función que está ahí. Ese teorema está desarrollado aquí. Está desarrollado aquí y es fácil de desarrollar. Lo que se hace es, para desarrollarlo, escribir la función, primero hacer una construcción de la función escalón unitario usando lo que ya conocemos, las propiedades medicinales de la función de Heaviside para expresar funciones que son definidas a trozos. Recuérdense que esa función ya en la clase anterior dijimos, cuando introducimos la función de Heaviside, que ella servía para varias cosas, entre ellas expresar funciones así de una forma compacta. Entonces, esta función, lo primero que se ha hecho es escribir la función escalón unitario en términos de la de Heaviside, así, compacta. Luego, usted sabe que la función delta es el límite de esta. La función delta es el límite de esta. Y entonces, lo que se está haciendo es, primero, se le está calculando la transformada a esta función. ¿Por qué le podemos calcular la transformada a esa función? Sencillo, ya nosotros hemos calculado transformada la función de Heaviside anteriormente. Entonces, es la transformada de esa función. Luego, entonces, recordemos que la función delta de Dirac es el límite de esta. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Ahí se está diciendo que la transformada de la función delta es el límite de la transformada, porque ese límite es como que yo lo tenga ahí dentro, pero lo puedo sacar fuera. Porque el límite depende de A y la integral no dependía de A, la de integral de la transformada. Entonces, le calculo el límite cuando A tiende a 0 a esta transformada que ya nosotros teníamos. Y ese límite cuando A tiende a 0 da una indeterminación y podemos aplicarle L'Hopital y calcular ese límite. Y después que le aplica L'Hopital y calcula el límite, entonces automáticamente ya lo calculó el límite. Ese límite da 1, pues de aplicarle L'Hopital es derivar en el numerador y derivar en el denominador. Y ya entonces le quedó esto que estaba aquí, que es lo que dice que da la transformada, la función delta de Dirac. Obviamente, ahí está diciendo que si t sub 0 fuera 0, para tener la transformada de la delta en 0, entonces da 1, porque poniéndole un 0 ahí y un 0 ahí, entonces la transformada de la delta en t es 1, como caso particular. Y ya ahí podemos incluir ecuaciones diferenciales donde la función que está aquí es una delta, porque ya nosotros tenemos la transformada de la delta, que fue lo que acabamos, de la delta trasladada en un valor t sub 0. Y la transformada de la delta sin trasladar
también. Y entonces lo que sea, estos son ejemplos que no voy a desglosar tanto porque ya es repetir, usted lo puede estudiar ahí, esos ejemplos. La delta como función, lo más importante de ella son sus propiedades también, incluso cuando se trabaja con otra función. Y esta es una propiedad de la delta que es importante. Lo veremos también más adelante. Que si usted tiene, y ahí le habla un poquito de la historia de la delta, lo que yo le decía ahorita, unos comentarios que se desarrolló dentro de la teoría de distribuciones, funciones generalizadas. Y esta propiedad es súper importante de la delta. O sea que si usted está integrando una función multiplicado por la delta, esa integral para esa función que tenga ciertas propiedades, la función f de t, es simplemente igual a la función evaluada en el punto de traslación. Esa es una de las propiedades de la función delta, que es una de las más importantes. Ya aquí voy a poner dos ejercicios de aquí para que usted lo resuelva, lo agrega a su práctica, el número 5 y el número 5 y el 13. Esto es sistema 5 y 6. 13 y 13, 5 y 13, 5 y 13. 5 y 3. Sí, 13, 13. El 5 y el 13, 13. Ahora, lo demás es resolver el sistema, pero ese sistema es lo mismo, prácticamente. Empieza con un sistema de un circuito. De este circuito se extrajeron estas dos ecuaciones, pero ya es lo mismo. Porque aplicarle la transformada a las dos ecuaciones. Cuando le aplica la transformada a las dos ecuaciones, ya este es un modelo, se sacó con la ley de Kirchhoff para la malla de aquí, que no me voy a poner a repasar esto. Se extrajeron esas dos funciones, esas dos ecuaciones, perdón. Y aquí hay un ejemplo dándole valores particulares para el mismo circuito. Primer paso, aplicar la transformada al sistema. Y de ahí entonces se pasa a un sistema de ecuaciones de matemática básica, porque ya cuando se le calcula la transformada de la corriente 1, mírala aquí. La transformada de la corriente 2, mírala aquí, ya esto es un sistema con dos incógnitas. Y 1 transformada y 2, se resuelve el sistema, ya sea por igualación, reducción, sustitución o lo que usted quiera. Se resuelve el sistema y después entonces se aplica transformada inversa. Y es lo mismo. O sea, aquí no hay nada nuevo, lo único que estoy resolviendo es un sistema. Y estos sistemas, para ponerlo más bonito, se le están sacando los sistemas de las ecuaciones de algunos modelos. Como el caso, lo que yo quiero trabajar es la transformada, no problema de aplicaciones, que eso sería para la parte de ecuaciones diferenciales en el libro. Entonces me quedo con la transformada y no me meto mucho a desglosarle la construcción de las ecuaciones del modelo matemático. Entonces, de estos sistemas usted se resuelve el 15 y fíjese que el 15 ya le están dando las ecuaciones, aunque ahí dice que la deduzca, pero si usted quiere, se pone a recordar un poquito cómo deducir las ecuaciones, o si no, no, porque eso es ley de Kirchhoff básicamente. Entonces, el 15 y de aquí se resuelven a el 8. El 15 y el 8. El 15 y el 8. Y le agrega el 20 también, que está bonito. 15, 8 y 20. Bien, entonces ya me voy a ir a resumen. Ya entre la clase pasada y la de ahora, les repasé desde cero la transformada de Laplace, o sea que trabajamos el capítulo 7
pero ya me voy a ir al resumen que nosotros tenemos. Y en el resumen, entonces, le decía en clase anterior, déjame ver si lo encuentro, el resumen ahora. Entonces, mire, este resumen que está aquí, este material ya yo se lo había mandado a ustedes. Es un material que se preparó, es un resumen de ecuaciones diferenciales completas, pero yo le dije de qué página estaba. Creo que fue la 85 que dije. Que tenemos la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver si la encontramos. Bueno, aquí empieza la transformada. Ya hay parte de eso en el resumen que ya yo lo indiqué. O sea, en el resumen que le di ahorita. O sea, en el repaso. La transformada de Laplace, la definición. Y de una vez un ejemplo de una función de orden no exponencial, donde no, ya esa la vimos también en la clase anterior. Calculando la transformada de esa, diverge, no tiene transformada. Aquí está haciendo más ejemplos, calculando la transformada de esa función. Entonces, aquí para que se vea mejor. Aquí está calculando la transformada de esa función. Esa función es la fórmula de Euler, por decirlo así, porque cuando calcular esa transformada que está repasando, todo esto es como recuerde que este era el resumen porque yo no iba a trabajar lo del libro de ecuaciones, pero ya aquí hay cosas repetidas 2 veces. Entonces, aquí recuérdese que E a la omega t es lo mismo que coseno de omega t más I por el seno de omega t. O sea que una estrategia que utilizan los libros alguna vez es calcular esta transformada. Entonces, esa transformada que está ahí le da esto ya inmediato. Y si yo quiero distinguir de ese número complejo cuál es su parte real y parte imaginaria, simplemente lo multiplico. Es decir, vamos a llevarnos un ratito a Paint de manera rápida para recordar eso que tenemos ahí. Por ejemplo, si yo tengo un segundito, lo copiamos para llevárnoslo y eso es rápido. Ni siquiera voy bueno, para la estética y la elegancia vamos a recortarlo para nada más quedarnos con la parte que nos interesa. Entonces, aquí de manera sencilla miramos que usted recuerda de la función de Euler que E elevado a la omega ti es igual a coseno de omega t más I por el seno de omega t. Entonces, ya usted le calculó la transformada a eso, o sea, la transformada de esto es lo mismo que la transformada de esto. Y ya esto le dio eso, que es, y eso lo vamos a racionalizar. Tenemos 1 entre S menos omega I, que si multiplicamos por el conjugado, sería S más omega I entre S más omega I. Luego entonces le va a quedar, voy a escribir aquí, que la parte real ahí es S entre S cuadrado más omega cuadrado más
la parte imaginaria sería I, voy a poner el I por omega entre S cuadrado más omega cuadrado. Pero del otro lado, entonces, que usted tiene la transformada del coseno de omega t más I, aplicando la linealidad de la transformada, por la transformada del seno. Entonces, ahí ya usted obtuvo dos transformadas. La transformada del coseno es esta y la transformada del seno es esta. Y se ahorró un paso de irse por la otra forma, ¿verdad? Tiran foto y volvemos al libro o a la presentación. Entonces, volviendo allá, ahí tiene la transformada. También está calculando otra transformada en términos de la anterior, porque si le pone un menos ahí, es lo mismo que cambiar a menos i por menos i le va a dar esto, o sea, ya tiene esa transformada. También utiliza la técnica de la transformada de esto que está aquí. La transformada, esa expresión en términos matemáticos tiene una equivalencia con el coseno, es decir, esa que está ahí, que también la está utilizando, yo puedo hacer lo que hice allá, pero también la puedo calcular en términos de eso, porque esto es lo mismo que el coseno de omega t. Para ver que es lo mismo que el coseno, eso es inmediato también. Por ejemplo, si nos mudamos rápidamente a una paginita, aplicamos lo siguiente. Nos damos cuenta de lo siguiente. Es decir, que tenemos, bueno, dijimos que a la omega t y es lo mismo que coseno de omega t más i por el seno de omega t. Y si tenemos e a la menos omega t y recuerde que el coseno es par. Entonces eso va a ser lo mismo que el coseno de omega t, porque el coseno de menos omega t es lo mismo que el... Y aquí menos i por el seno, porque el seno es impar de omega t. Si sumamos, y las demás se pueden expresar, las otras también, o sea, estamos haciendo con esa, pero si usted quiere que le quede seno, pues resta. Y le queda la otra identidad que no vamos a demostrar ahí. Si sumamos entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí tendríamos dos cosenos. O sea, automáticamente nos queda que el coseno de omega t es lo mismo que decir e a la omega ti, pero eso no era raro prácticamente, pero bien, más e a la menos omega t y entre 2. Este 2 es de la suma de aquí, que quedó aquí, lo pasamos dividiendo. Entonces puede tirar foto y seguimos. Pero esto es inmediato, de matemática básica. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que ya dijimos. También lo podemos calcular así, dado que ya hemos calculado esos dos. Y ahí tendríamos los resultados. Y sumando aquí llegamos a la misma expresión que hicimos ahorita. La transformada del coseno y la transformada del seno. A la que vimos ahorita.
también. Pero aquí se llegó de otra manera, pero también lo podemos hacer desde ahí arriba con la idéntica. Hay una cuestionante importante sobre la transformada y es que nosotros quisiéramos saber si la transformada se le puede aplicar a una serie así tranquilamente. Y la respuesta desde ya, para no ponerlo como una sorpresa, es que no, que sí, pero bajo ciertas condiciones. O sea, no a toda serie usted puede hacer esto que dice aquí. Usted está diciendo, bueno, voy a aplicar transformada aquí. Porque usted dice que sí, que se puede, y entonces empieza y dice, voy a aplicar transformada. Entonces, cuando le aplica la transformada, está diciendo que la transformada de una suma es la suma de la transformada, pero para una suma infinita. Y viene con su transformada ahí, se la pone ahí. Y esa transformada ya la hemos calculado porque la sabemos. O sea, se explicó. Es básico de ecuaciones, pero también se explicó en el repaso. Y le da esa expresión. Y entonces está diciendo que esta transformada que está aquí, luego de simplificar este factorial de este con este denominador y hacer su simplificación y sacar a 1 sobre ese fuera, porque aquí estaba así, le queda así. Si usted se siente muy contento con ese resultado y no valida, porque siempre que usted tiene una serie, tiene que ver para cuál es el intervalo de convergencia de esa serie. Si usted se siente muy contento con ese resultado y lo deja así, dice, le calculé la transformada. Pero puede ser que usted se esté engañando usted mismo o usted misma. Porque, bueno, tiene una serie que no converge para ningún punto, entonces es como si no tuviera nada. Si le aplica el criterio de la razón para la convergencia a esa serie, dado en cálculo 2, también yo le voy a subir algunos videitos de lo de cálculo 2 para que recuerden criterio de convergencia de serie, pero eso no tiene que ver, o sea, tiene que ver porque es un prerequisito, pero no del programa de la clase. Pero usted con unos cuantos minutos, si lo tiene olvidado, recuerda los criterios de convergencia de serie. Si usted le aplica el criterio de la razón a esa serie, que es simplemente coger ese término que está ahí y cambiar a n por n más 1 y dividirlo entre él mismo, que él mismo sería u sub n en este caso. Cuando usted calcula eso ahí, y lo simplifica, cuando n crece, eso le está dando infinito, lo que significa que esa serie en este caso diverge. Obviamente, ya nosotros habíamos visto que esta integral no tenía una transformada. La vimos en el repaso y la vimos aquí cuando intentamos calcular esa transformada y me dio una integral que divergía. Eso quiere decir que no siempre usted puede estar calculando una transformada a una serie. Ahora bien, hay un teorema que me garantiza a mí bajo qué condiciones yo puedo hacerlo, y es este teorema. Y me está diciendo, bueno, si tú tienes una serie, una función en serie de potencia, tiene una función dada en serie de potencia, que converge esa función para los valores de t mayores que 0, para algún valor de t mayor que 0, o sea, tú estás trabajando ahí. Y además, esta es la condición importante. Esos coeficientes que están ahí, tú lo puedes acotar por algunos números K, un K positivo, un alfa positivo, elevado a la N y esto. O sea, tú lo puedes acotar, lo puedes hacer que sea más chiquito que esto, a esos coeficientes. Fíjese que en este caso, el coeficiente ahí
el coeficiente ahí era este, pero este está elevado a la 2n. Pero este es la sub n aquí. Para valores de alfa y de k suficientemente grandes, entonces, si tú puedes hacer eso, esto es válido. Y es válido para la parte real del parámetro S, que generalmente es un número complejo, que está mayor que alfa. Tú aplicas tu transformada y es válido, Aquí está la demostración. La demostración yo se la voy a dejar para que ustedes la estudien, es fácil. La demostración es fácil. Y aquí hay un ejemplo, pero la demostración es fácil. Usted debe recordar la forma exponencial o sea, la serie de la forma exponencial. Estúdiese la demostración. Entonces, también debe recordar la serie geométrica que ya usamos ahorita. La serie geométrica. Esa serie geométrica, usted le puede aplicar. Ahora, nosotros vamos a usar mucho eso aquí mismo, más adelante. Esta es la función escalón unitario, que ya nosotros vimos allá y por eso no le voy a dedicar más tiempo aquí porque ya la vimos. Trasladada en A. Y aquí vamos a ver ya de una vez un ejemplo del teorema que acabamos de ver. Para esta función la está expresando en serie. El A aquí sería todo el coeficiente. O sea, el A, mírelo aquí, el A sub 2n, mírelo ahí, en valor absoluto, porque cuando le pone valor absoluto, ese menos 1 se quita. Ya esto está expresado en serie y es muy fácil, esto es una serie de potencia, y es muy fácil expresarlo en serie porque es la serie del seno, simplemente sacándole el t, porque esa es la serie del seno si tuviera más uno aquí en el exponente. Pero al estar dividida ya no lo tiene. Para ver que es válido el teorema, simplemente tenemos que acotar eso. Y eso es fácil acotarlo, no con cualquier acotamiento, sino con el denominador, o sea, la expresión la expresión que tiene el mismo exponente. Usted, me voy a devolver al teorema para que lo recuerde. Bueno, perdón, me pasé. Aquí es que está el teorema. Recuérdese que usted lo estaba acotando con la misma expresión que tenía t ahí como exponente. Por eso aquí tenía n factorial, pero si estaba elevado a la 2n, entonces aquí debe estar 2n factorial. Y estos números son números cualesquiera que usted debe buscar, que cumple. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí. Mírelo ahí. Aquí, esto es menor que esta parte. Ya se acotó. Por ende, entonces, puedo aplicar transformada. Entonces, aplico la transformada. Viene la transformada aquí. Y la transformada de t a la 2n, ya usted la conoce. Mírela aquí, denme un segundito. Entonces, como ya le decía, la transformada de t a la 2n, ese es la transformada de t a la 2n. Recuérdese que la transformada de t a la 2n, nosotros la tenemos como una de las transformadas básicas que ya se dieron en la regla de transformación.
Por ejemplo, vamos a devolvernos aquí rápidamente a buscarla para que usted la recuerde. Al principio, en la regla básica, mírela aquí. Si usted pone 2n donde está n, entonces aquí tendría 2n factorial. Y aquí tendría 2n más 1. ¿Verdad? Entonces, volviendo al ejercicio, aquí usted va a tener 2n factorial entre s, la 2n más 1, pero el 2n factorial lo simplifica con este. Me explico. Vamos a llevárnoslo allá para desglosarlo ahí mismo rápido en Paint y que se vea los pasos. Por ejemplo, si lo traemos aquí, lo tenemos en gracias. Entonces, jóvenes, ahí lo vamos a desglosar. Un segundito para escribir. Un segundito para escribir. ¿Qué tenemos? Sencillo. Bueno. Ya nosotros decíamos que la transformada de t a la n a la 2n, entonces la transformada de t a la 2n es igual a 2n factorial por s a la 2n más 1. Estamos calculando esta transformada, pero abajo había un 2n más 1 factorial. Entonces, si usted escribe 2n factorial entre 2n más 1 factorial, eso simplemente es que usted escriba 2n más 1, 2n más 1 por 2n factorial. Pero ese 2n factorial se simplifica con el 2n que usted tiene arriba factorial y le queda 1 entre 2n más 1, que es lo que usted tiene aquí. Ahora, eso que está ahí, esa serie que está ahí, es la misma serie de la tangente inversa, pero sobre S, de cálculo 2. Es bueno que, bueno, tire foto ahí. Es bueno que usted recuerde alguna serie básica de cálculo 2, se dé un repasito. Yo le dije ya que le voy a mandar unos videos de repaso de cálculo 2. Y es bueno, pero vamos a aprovechar aquí rápidamente para abrirle el libro de cálculo 2. Por ejemplo, no es que voy a repasar cálculo 2, sino recordarle que eso está ahí en cálculo 2. Si abro el libro de la asignatura de cálculo 2 y me voy rápidamente al tema de serie, automáticamente ahí hay una cuanta serie básica en el libro de cálculo 2, que se la voy a mostrar ahora en un segundito, a la cual usted también le puede tirar su foto ahí de una vez para recordarla de una vez, tenerla ahí mismo. Por ejemplo, abriendo de una vez el libro, es el libro de cálculo 2. Mire la serie básica que usted construye ahí cuando le dieron cálculo 2. La que a nosotros nos interesa ahora, que voy a ampliar, es esta que está aquí, que es la de la tangente inversa. Ya usted le tiró foto a eso. Entonces, si
miramos, esta es la del seno, mire que la usamos ahorita, la del coseno. Si cambiamos ahí a X por 1 sobre S, a X por 1 sobre S en la de la tangente inversa, a X por 1 sobre S, chequéela bien ahí, X por 1 sobre S, sería entonces la tangente inversa de 1 sobre S, y eso es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Mírala aquí. Cambiando a X por 1 sobre S, baja abajo, S elevado a la 2n más 1, y esa es la tangente inversa de 1 sobre S. La tangente inversa de 1 sobre S. Aquí le está recordando que esa es la tangente inversa de 1 sobre S. Y la está construyendo la serie a partir de la serie de la geométrica, nada más. Eso es lo que está haciendo aquí. Bueno, volviendo al material que tenemos, ya ahí se ha calculado la transformada de esa función expresada en serie y se ha aplicado el teorema, visto que es válido. Aquí está calculando la transformada de la función escalón unitario. Ya tiene esa transformada. Y esta es la transformada inversa. Ya eso lo vimos en el repaso allá también que se hizo en el libro de ecuaciones. Aquí está calculando la transformada de otra función de la misma que se compuso, recuerdo. Y aquí está resolviendo una ecuación diferencial que también ya lo hicimos allá por transformada. Calcula la transformada de la segunda derivada, que es esto hasta aquí. La transformada de la función, que es esta. Y la transformada de e elevado a la menos t. Escribe su transformada, después despeja la transformada y aplica transformada inversa. Todo ejercicio de repaso. Ahí le está describiendo lo mismo que ya le dije, que el proceso es que aplica la transformada, después despeja y después la acomoda y aplica transformada inversa. Eso usted dio en la clase pasada. Ya le decía que este material fue el que no abrió en la clase pasada y por eso me fui al libro, porque aquí está resumido. El teorema de la transformada de la derivada, que ya también se dio. Y ahí hay un ejemplo calculándole la transformada a estos polinomios, que son los polinomios de Laguerre. Esta expresión se llama la fórmula de Rodríguez para obtener los polinomios de Laguerre. Si usted va, si el primer polinomio sería cuando n es 0, que es la derivada 0 es no derivar, con un 0 ahí. Aquí me queda e a la t por e a la menos t1 y t a la 0, y el primer polinomio de Laguerre es el polinomio 1. Esos polinomios lo vamos a necesitar, lo vamos a ver más adelante como funciones especiales. Lo de Laguerre, lo de Hermite, lo de Chebyshev. Son polinomios que van a aparecer en diferentes cosas de la matemática y es importante que usted lo maneje, lo recuerde. Por ejemplo, si usted se da un paseíto por internet, qué sé yo, vamos a entrar ahí a Wikipedia, automáticamente le aparece la ecuación diferencial que al resolverla genera los polinomios asociados de Laguerre. Esta expresión que está aquí es la que tenemos allá. Y aquí tiene 2 o 3. Ya le dije que si n era 0 ahí, tiene el primero que da 1,
Después, si calcula la primera derivada de eso y lo simplifica, le da S. Y ahí tiene 2 o 3 de los polinomios de Laguerre. Luego aquí en este curso generaremos también esos polinomios por una integral en variable compleja, cuando estemos trabajando variable compleja. Y aparecen ellos también dentro del tema de funciones especiales. Van a aparecer. Ahora lo que le estamos calculando es la transformada a todos ellos, porque esta es la función, la fórmula de Rodríguez que lo genera. Y lo podemos hacer para mayor comodidad. Lo que se ha dicho es, supóngase que este argumento es una función que depende de t, simplemente. Yo estoy calculando la transformada a la derivada enésima de esa función, multiplicada por e. Y ahí, ¿qué aplico? Bueno, sencillo, teorema de traslación, que ya lo digo. Teorema de traslación, cuando usted multiplica, el primer teorema de traslación. Entonces, la transformada de esta función sola, la transformada de esa función, de la derivada enésima de esa función, usted recuerda si nosotros consideramos las condiciones iniciales de el teorema de traslación, yo estoy derivando esa función, pero que en los otros términos, recuérdese que se evaluaba la función, míralo aquí. Iba evaluando la función y sus derivadas. Entonces, considerando el primer término, porque considerando que se anulen todos los otros, calculando este, tenemos que esa transformada me da esto, es que es S a la N por la transformada de Y. La transformada de Y es esta. A esa le podemos aplicar el teorema de traslación. Recuérdese que el teorema de traslación de esa era simplemente la transformada de T a la N, pero trasladado en menos A. O sea, en menos 1, perdón, aquí. Valor de A. Y A era menos 1. Entonces, menos 1 me queda ahí, aplicando el teorema de traslación. De esa manera, entonces, la transformada de los polinomios automáticamente tenemos que sería e a la t con traslación otra vez O sea, aplicarle la traslación a eso. Y ya entonces tenemos, recuérdese que el otro teorema aquí con la traslación a la derivada enésima es cambiar la S por S menos 1. Si cambiamos a S por S menos 1 aquí, cambiar a S por S menos 1, pero me falta, bueno, sí. Pero, y el n factorial se va a simplificar con este factorial, que lo puede sacar fuera. Y ya entonces esa es la transformada de todos los polinomios de Laguerre. Por ejemplo, si n fuera 0, eso le va a dar 1 sobre s, que es la transformada del polinomio 0
Y recuerde que el polinomio 0 ya dijimos que era 1. Usted está transformando ese. Si n1, usted está transformando esto que le debe dar menos 1 sobre s al cuadrado más 1 sobre s. Y lo puede observar de una vez. Vamos allá para que lo vea. Si n1, entonces usted pone el 1 ahí y lo divide, lo distribuye y lo observa que le da 1 sobre s, porque esto sería s al cuadrado, menos 1 sobre s al cuadrado. Lo que le dije. O sea, con esto usted está transformando a todos los polinomios de la guerra, a todos esos, para diferentes valores de n. Está calculando la transformada a todo eso. Entonces, eso es un ejemplo. Aquí está resolviendo una ecuación integral-diferencial. Esa ya la vimos allá, pero aquí la está resolviendo. Yo no voy a desglosar. Está escribiendo el circuito. Este es un circuito, no tiene la inductancia. Recuérdense que la ecuación nosotros la vimos o sea, no tiene la resistencia, perdón. O sea, que le falta el término R por I. Y entonces lo está resolviendo con esta condición inicial y considerando la fuente constante. Entonces, como esto es constante, cuando aplica transformada, recuérdese que aquí está calculando la transformada del integral. La transformada de la integral. Déjame ver algo. Sí, la transformada de esta integral da la transformada de I sobre S. Esta es la transformada de la derivada y está todo bien. Y esta, la transformada de eso, esto sale fuera y está calculando la transformada de 1 porque esto es constante. Despeja la transformada y de una vez aplica ahí transformada inversa. Y esta es una transformada seno. Recuerde que el seno era la expresión arriba entre ese cuadrado menos esto. Entonces, esa ahí calculó la transformada. Esto ya lo dimos, derivada de una transformada, también lo dimos. Voy a avanzar un poquito más rápido. Y entonces, aquí está resolviendo una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es un chin diferente a la que vimos allá. Esta ecuación diferencial es un poco diferente a la que vimos allá, porque tiene a t multiplicando. Está resolviendo esta ecuación diferencial y esta ecuación diferencial es importante porque aquí vuelve a aparecer en esta ecuación diferencial una función especial que es la función de Bessel, que también tenemos que irla trabajando porque la vamos a ver varias veces. Bueno, tenemos esa ecuación diferencial con esta condición inicial. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Tomamos transformada. Tomamos transformada. Aquí está la transformada de esta expresión que es, ahí se ha aplicado la transformada y de una vez se ha evaluado a Y0 la transformada de la primera derivada y ya se evaluó, y la transformada de la función. En este caso, cuando se aplicó la transformada, aquí quedó una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Pero una ecuación diferencial de primer orden para la transformada. Se agrupó estos dos términos. Míralo aquí. Y esa ecuación diferencial se resuelve despejando de una vez.
O sea, esa ecuación diferencial, en ecuación diferencial ahí está aplicando factor integrante. Una ecuación diferencial lineal de primer orden. El factor integrante se encuentra con esta expresión y el coeficiente aquí que sería PDS. Luego, si multiplicamos todo por ese factor a ambos lados, este lado que está aquí se convierte en la derivada de ese producto cuando se multiplique por ese factor. Y entonces integramos. Al integrar, me queda eso y despejamos ahí a f de s. El despeje de f de s me dio ya la función transformada. ¿Qué está recordando aquí? Una serie, la serie exponencial. La serie exponencial también nosotros la podemos ver en el repaso de la serie que nosotros teníamos. Mírala aquí, la exponencial. Entonces, la serie exponencial, para esa serie exponencial, tomando el exponente como está aquí, nosotros podemos escribir eso como una serie. Y entonces, si esa es la función que depende de S, recordando el teorema que nosotros aplicamos de la transformada de una serie, podemos aplicar transformada inversa para escribir en forma de serie la función original. Así que la transformada inversa aquí para esta sería esa, pero nos falta calcular esa C que está ahí porque no la tenemos. Para calcular la C usamos la condición de que la función evaluada en 0 debe ser 1. Y entonces cambiamos a t por 0 y eso da 1 si C vale 1. Importantísimo, con C igual a 1, eso que está ahí es una función de Bessel evaluada en este valor. Las funciones de Bessel es una función de Bessel de orden 0, evaluada en ese valor con A igual a 2. Esta le presenta la función de Bessel de orden alfa para que usted la compare y vea que la que usted obtiene ahí es esta misma, cambiando a X por 2 raíz de 2t. Usted cambia X por 2 raíz de 2t, se va a dar cuenta que esta es la función de Bessel de orden 0 evaluada en ese valor. Y a alfa por 0, obviamente, porque es de orden 0. Entonces, ahí se resolvió esa ecuación diferencial y la desglosé porque sería otro ejemplo más, pero es un ejemplo importante porque ese ejemplo aparece las funciones de Bessel como solución de eso. Usted puede verificar que esa que está ahí, y quiero que lo haga para usted, que esa que está ahí, con C igual 1, que sería esa, satisface la ecuación diferencial. Si la satisface, que usted la derive 2 veces, esa serie, la sustituye ahí, la suma, esta la multiplica por t, y cuando usted la sume le debe dar 0, que lo haga. Aquí hay otro ejemplo importante, esta parte está llena de ejemplos, Y aquí entonces la está calculando la transformada por definición. Ahí hizo la integral por parte. Y entonces para la integral por parte le quedó esta otra integral, ya esta le evaluó de 0 a infinito para t. Y esta otra integral vuelve y la está... lo que le está diciendo es que esta integral que está aquí representa la transformada del seno de e a la t al cuadrado. Y entonces le está diciendo que esa transformada de esta función existe.
pero le está aquí introduciendo lo que nosotros dijimos en la clase anterior, al principio en el repaso, que una función continua que no sea de orden exponencial puede poseer o no poseer transformada de Laplace. Una función que no sea continua y de orden exponencial. Recuérdense que nosotros dimos un teorema para garantizar. Y aquí me da una función. Esa función que está ahí no es continua en cero. Más sin embargo, esa función posee transformada de Laplace, que esa que está ahí ya yo se la dejé como ejercicio a usted para allá atrás. Y la relacionamos con la que hicimos. Aquí, esa que está ahí se la dejé como ejercicio, recuerde, con la unidad 7.1. Aquí hay unos ejercicios de prácticas que quiero que lo hagan. Estos ejercicios de práctica, esta es la transformada del coseno y la transformada del seno, pero que lo haga por serie, dice el libro. Obviamente, o sea, dice lo que tenemos aquí. Obviamente ya usted sabe cuánto es la transformada del coseno, pero ahí dice que lo haga por serie. ¿Cómo? Está escribiendo la serie del coseno y después le aplica transformada a ambos lados y verifica que se puede aplicar con el teorema, que puede ser, que existe. Le aplica la transformada y después a la serie le aplica la transformada inversa. A la serie, viendo la serie, ¿quién sería en la otra expresión? Tiene que saber cuál es la serie de la transformada que retorna. Porque usted va a tener la transformada del coseno, pero en serie, que va a ser equivalente a la expresión normal. Este otro ejercicio está calculando la transformada del seno, pero usando una identidad trigonométrica del seno cuadrado y del coseno cuadrado. Y este también, y aquí le dice que recuerde esta equivalencia para esta función, para que calcule esa. Ojo, si le da la función logaritmo, algo usted tiene que hacer recordando esto para poder obtener esta transformada. Aquí le pide otra transformada. Esto es demostrar el teorema de la derivada de una transformada, pero eso ya lo demostramos parcialmente en la otra parte, la otro libro, en el del ALSO, en el de SIL, perdón. Estos son otros teoremas. Y aquí le dice que use el teorema 10, ese que está ahí, esa expresión, para demostrar estas transformadas. Fíjese que esa A que está ahí es esta que le está pidiendo en este ejercicio, pero la está pidiendo a través de otra expresión. Aquí le dice que use el teorema 10 para demostrar esta uso. No tienen que hacerlo todos los ejercicios, pero sí hacer algunas partes representativas de eso. No tienen que hacerlo todo. Aquí hay un sistema. Perdón, dígame. ¿Podría repetir los ejercicios que se escuchó entrecortado, por favor? Que no tienen que hacerlo todos los ejercicios, pero sí hacer una parte representativa. Bien. Entonces, son ejercicios ahí muy importantes, bien frágiles, sencillos, ecuaciones diferenciales para resolver. Ese circuito que está ahí, creo que lo tomé del libro de SIL, que usted lo vio allá, cuando lo vio en la parte de allá. Ahí tienen algunas ecuaciones íntegro diferenciales.
Y es bueno que usted practique, porque si usted practica, además está preparado bien para su examen. Ya esta parte de aquí no tiene que ver, ahí terminó el resumen que yo le hice. Nosotros vamos a volver a usar la transformada de Laplace cuando demos ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, porque vamos a resolver ecuaciones diferenciales por transformada de Laplace, transformada de Fourier. También, pero todavía tenemos que seguir a la transformada de Fourier. Entonces, en la próxima clase ya nosotros vamos a transformada de Fourier, y la transformada de Laplace es un caso particular de la transformada de Fourier. Serie y transformada de Fourier es lo de la próxima clase. Pero primero voy a hablar de la transformada de Fourier y después de la serie, porque ya que estamos en transformada, vamos a la transformada de Fourier, que es una transformada que incluye esta, transformada integral. Entonces, la transformada de Fourier en la próxima clase es lo que sigue. Vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos en la próxima clase y ya terminé con Laplace por el momento, porque digo que después vamos a volver a ver Laplace, pero para resolver ecuaciones diferenciales en derivada parcial. Recuérdese, con relación al programa, que en cada fase que vamos dando, le voy mostrando, y usted también lo tiene desde el principio, su programa de la asignatura. Recuerde eso, que usted lo va observando, su programa. Entonces, hasta ahora ya hemos dado, incluyendo repaso, hemos dado integrales impropias, integrales paramétricas, transformada de Laplace. Usted puede ir revisando su programa. Dije que voy a transformada de Fourier y después serie de Fourier. Transformada de Fourier. O sea, yo voy aquí. Transformada de Fourier.